Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 11 de septiembre. Empezamos a grabar a las 18:53 de la tarde, hora española, 6 horas menos hora de Nueva York. Pedirles disculpas porque vamos casi con 2 horas de retraso respecto a lo normal. Pero hoy he calculado mal, venía mi hija para vernos desde España, va a estar aquí casi 11 o 12 días, y entre ir a recogerla y la alegría del momento, pues se me ha hecho un poco tarde y me he retrasado un poco. Les pido disculpas, no volverá a pasar en los próximos días, ya saben que soy bastante irregular con estas cosas. Bueno, vamos allá porque tenemos mucho que analizar en el día de hoy. Las bolsas europeas han estado tranquilas, pero lo interesante está en Wall Street. DAX más 0,36%, Eurostoxx 50 más 0,63%. Bueno, no salen del lateral, siguen ahí en ese aburridísimo lateral. Stocks 600 más 0,55%, IBEX 35 más 0,76%. El tema de los drones rusos parece que ha rebajado un poco el tono, aunque sigue ahí. Y la verdad es que para muchos políticos es extremadamente preocupante el tema. Pero bueno, no ha habido grandes cosas. El Banco Central Europeo ha tenido reunión, no ha tocado tipos como se esperaba, la rueda de prensa ha sido bastante ambigua y el mercado tiene pocas expectativas de bajadas de tipos ya para lo que queda. Realmente los derivados monetarios no están muy optimistas al respecto porque descuentan tan solo en un 50% tras la reunión de hoy más bajadas de tipos hasta junio del año que viene. Solo un 50%. O sea que muchos operadores piensan que puede haber terminado ya el ciclo de bajadas de tipos. Pero ya digo que más o menos pues estaba todo como bastante esperado. En divisas el euro sube un poco frente al dólar, más 0,23%. El dólar también baja contra el yen 0,19%. El Bitcoin tranquilo 0,48%. Hasta 114,50. Y aquí empezamos con las cosas interesantes. Los bonos. Atención a los bonos. Fíjense en el bono americano a 10 años, más 0,14%. Y observen la rentabilidad. 4,005%. E incluso, a ver, el gráfico este que tiene un poco de mala sombra, está muy comprimido. No puedo ver bien. Bueno, no consigo verlo bien. A ver, un momento. Como pueden ver, ha llegado a estar ligeramente por debajo del 4%. Que ahí hay mucho soporte de rentabilidad, como podemos ver. En el 4% es muy difícil pasar de ahí. En el año 2024, en abril del 2025 y ahora, pues se paró cuando llegó a la rentabilidad del 4%. Es un soporte realmente muy importante. Si lo perdiera, podría llegar bastante más abajo. ¿Por qué ha bajado tanto la rentabilidad de los bonos? ¿Por qué se han tranquilizado tanto? Pues por los datos macro del día. Y es muy importante que nos centremos en ellos porque es lo que va a explicarnos lo que está pasando en Wall Street, que veremos a continuación. Por un lado, hemos tenido un dato de IPC tenso. Como comentaba en el vídeo de crónica de media sesión en una primera lectura, tenso. Hombre, al final el IPC ha quedado en 0,4% cuando se esperaba 0,3%. Bueno, eso no es. Está más alto de lo esperado. El dato sin redondear ha sido de 0,382%. Y la subyacente le han dado el 0,3%, pero por los pelos auténticos, porque el dato sin redondear ha sido de 0,346%. Solamente un 0,004% más habría subido el redondeo a 0,4%. Por lo tanto, no podemos decir que fuera un buen dato, era un dato tenso, un poquito por encima de lo esperado y no confirmaba para nada el dato de índice de precios a la producción. Lo que pasa es que los grandes operadores han empezado a sacar cuentas y han sacado una interpretación que ha suavizado muchísimo la tensión de este dato. Y me refiero a lo siguiente. Ya saben que al final lo que más importa es el PCE, que es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal. Ayer tuvimos ya una buena parte de los datos que salen del
índice de precios a la producción para el PCE, pero también tenemos el IPC, que daba hoy el resto de los datos que faltaban. Y las partidas que se sacan de este IPC para el PCE han sido muy favorables. A pesar de que el dato en su conjunto ha sido tenso, estas partidas en concreto han sido muy favorables. Entonces, ha habido una segunda lectura de esta cifra. No ha sido mala, sino buena, porque al final en lo que de verdad se fija la Reserva Federal es favorable. De hecho, Goldman, que ayer había subido su previsión de PCE del 0,29% al 0,30% al subyacente en el mes, después del dato de índice de precios a la producción, que a pesar de lo bajo que era, las partidas de ese índice que iban al PCE fueron más altas. Bueno, pues hoy ha bajado del 0,29 al 0,2 solamente tras este dato de IPC. Por lo tanto, para los operadores, buen dato de IPC. Bueno para los bonos, malo para el dólar, bueno para la bolsa. Y luego, en segundo lugar, ha influido muchísimo la cifra de paro semanal. Lo que pasa es que yo no quiero desencantar al mercado, que está muy contento con esto, pero creo que el mercado está tomando una cifra por donde no es. Me explico. Lo que ha provocado la explosión alcista que estamos viendo ahora, S&P 500 más 0,71%, Nasdaq más 0,53%, Russell más 1,49%, ha sido el dato de paro semanal. No tanto el dato de IPC, que ya ven que al final ha sido benévolo. El dato de paro semanal. Porque hemos tenido un horroroso dato de paro semanal de 263.000 peticiones cuando se esperaba 235.000. Claro, la cifra así a palo seco es absolutamente brutal, porque desde el año 2021, es decir, de cuando estábamos con todos los problemas que hubo con el paro por culpa del COVID aún, no se había visto una cifra igual. Entonces el mercado se la ha tomado a la tremenda. 263.000, fíjense en la línea verde, ¿por dónde va ya? Cuando se esperaba 235.000. El trabajo que ya sabíamos que estaba mal, el mercado laboral está fatal, muy bien no está. Esto es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que inmediatamente el mercado se ha puesto a subir en función de que esto muestra un grave problema estructural ya en el empleo. Con esto ya era el remate, en algunas crónicas decían el clavo que le faltaba al ataúd del empleo, y el mercado ha dicho, a mí me da igual que vayan a bajar 25 puntos básicos en esta reunión, pero yo sé que con estos datos tan malos que están subiendo, van a tener una bajada consistente, consecutiva y mucho más profunda de lo que se creía. Entonces ya saben cómo va el mercado. Está celebrando los datos macro malos porque los considera que no son lo suficientemente malos para montar una recesión, pero sí para una prolongada bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y esto ha provocado un curioso fenómeno, pero antes del curioso fenómeno, decirle dónde está el truco del dato. El mercado está muy contento, entre comillas, porque la economía va mal, eso ya de por sí es una contradicción, pero en fin. Con ese dato tan alto, pero es que parece ser que todo esto se debe a una distorsión en Texas, que debido a una tormenta que se avecinaba, dieron la fecha para comunicar las peticiones de paro antes de tiempo y parece que el dato de Texas no está bien. Entonces, cuando los tejanos manden el dato, posiblemente se revise ampliamente a la baja la semana que viene. Por lo tanto, puede que haya sido malo, pero quizá no tanto. Pero bueno, no se ha hecho esa segunda lectura y el mercado está considerando lo que he comentado yo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que hasta ahora el mercado no estaba subiendo por los datos macro, estaba subiendo por la inteligencia artificial. Pero como esta cifra se supone que va a causar una fuerte bajada de tipos de interés en los próximos meses, los valores que se estaban quedando rezagados hoy se han disparado. Entonces, hoy no es por la inteligencia artificial. Fíjense que la estructura está al revés de lo habitual. El que menos sube es el Nasdaq, luego es el S&P 500 el que más sube, y el que más sube de todos es el Russell de pequeñas compañías con más 1,58. Fíjense el RSP de igual ponderación. Está subiendo mucho más que el S&P 500 normal, prácticamente el doble, más 1,32% también se va a máximos históricos. Oye, la amplitud es enorme, todos los valores rezagados se están disparando. ¿Por qué? Porque
para la mayoría de valores la bajada de tipos, esa que se supone que se va a dar tan amplia, es más favorable que para la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces no les he dicho que cuando subamos por datos macro, quien más va a subir es el Russell? Porque como tiene una estructura de ventas, al ser pequeñas compañías de tan solo un 20% fuera de Estados Unidos, es a quien más beneficia las cosas favorables macroeconómicas. Entonces, eso es lo que está pasando hoy. Los rezagados, con razón o sin ella. Yo no sé si el mercado no está exagerando este dato de paro semanal, creo que sí, porque ya ven que no va a ser tanto como se está diciendo cuando hagan la revisión, pero el caso es que es lo que hay. Entonces, la amplitud es tremenda. En el NISE están subiendo 5,3 valores por cada valor que baja. Y bueno, pues de ahí la importancia. Entonces, una subida como muy consistente la de hoy. A nivel técnico, ni que decir tiene que está rompiendo la importantísima resistencia que tenía aquí en esta banda de Mogalef. Todavía no la ha roto, pero ya si la abre finalmente, pues vamos a ver. Ya la siguiente resistencia es el 6.600. Hoy Deutsche Bank hablaba del 7.000 de aquí a finales de año. Pues si rompe todo esto, pues podría ser. De momento la tendencia alcista es completamente inapelable. Como podemos ver, no hay más que hablar, es completamente inapelable. Seguimos largos, por supuesto, del sistema. Pues esta es un poco la clave de hoy. Ahora mismo, para que se hagan una idea, en el SP500 están subiendo 440 valores y solamente bajan 63. Hacía muchísimo tiempo que no se veía una cosa igual. También está ayudando alguna tecnológica como Micron, por ejemplo, que está subiendo un 10% tras una mejora de recomendación. En las tecnológicas siempre hay alguien por ahí que está teniendo un buen día y en general los 7 magníficos pues tampoco lo están haciendo mal. Pero hoy no es su día. Hoy quien está subiendo es el resto del mercado por fin. Aún así, Apple recupera posiciones y sube un 0,99 o Tesla está subiendo un 4,13%. El oro pues pierde un poco de brillo hoy como valor refugio. Ante toda esta nueva percepción del riesgo, baja 0,27% y el petróleo está cayendo el 1,96% ante un poco menos de presión geopolítica, aunque bueno, el petróleo está un poco impredecible últimamente, la verdad. En este momento a 62,42. Las previsiones del BCE, que antes se me ha olvidado comentarlas, las tienen aquí. Tienen el IPC, como ven, han subido para el 2025 ligeramente al alza la inflación, también para el 2026 la han bajado para el 2027, pero no es una cosa muy importante. También hemos tenido hoy la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que pone un número de alcistas, perdón. Esto es increíble, con el mercado en máximos, 28% solamente de alcistas y 49,5% de bajistas. Según esto, el mercado tiene un potencial alcista realmente tremendo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha pasado hoy. Vamos a ver cómo siguen evolucionando las cosas, si sigue subiendo los que se habían quedado rezagados. Por ejemplo, el cuidados de la salud está teniendo muy buena subida, o si vuelven a tomar el testigo los de la inteligencia artificial. El caso que subida importante, porque es una subida que por primera vez en mucho tiempo viene con mucha amplitud. Esos datos macro absolutamente decisivos. Y ahora ya, pues mañana tenemos un día más tranquilo tras haber pasado las grandes citas del IPC y del índice de precios a la producción que teníamos esta semana. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería mucho un like. De nuevo, pedirle disculpas por el retraso en el vídeo de hoy. Reciban un cordial saludo todos los amables escuchantes que nos siguen desde todos los rincones de Hispanoamérica, desde Suiza. Gracias, hasta mañana.